Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy en Libros para Atorrantes vamos a hablar de una de las novelas más reconocidas, famosas del siglo XX, y es 1984 del escritor británico George Orwell. Es el seudónimo de Eric Arthur Blair, ¿no? Orwell nació en Motihari, en la India, en 1903. ¿M? En la década del 20 va a ingresar en la policía inglesa, va a hacer también una vasta experiencia, va a desarrollar como periodista, como columnista de la BBC, va a cubrir eventos importantísimos como la Guerra Civil Española, que lo marcó profundamente, y por supuesto la Segunda Guerra Mundial. Orwell enviudó en 1945, justo el año, perdón, en que finalizó la guerra, y al año siguiente comenzó en la isla de Jura, que pertenece a Escocia, a escribir esta novela suya, la más reconocida del autor. Y finalmente murió en 1950 en Londres. Bien, esto ha sido un pequeño repaso sobre la vida del autor. Cabe destacar que Orwell en muchos aspectos, en periodos prolongados de su vida, pasó por experiencias muy duras desde el punto de vista económico y laboral, viviendo casi a veces en la indigencia, ¿no? O con aprietes económicos bastante importantes, tanto en Europa continental como en Gran Bretaña. Bien, producto de todas sus experiencias en guerras y bajo regímenes totalitarios, sean estos de derecha o de izquierda, es lo mismo, regímenes totalitarios basados en una ideología. Eso es lo que nos tiene que quedar presente, basados en una ideología. La ideología puede ser de derecha o de izquierda, es indiferente. Se trata para el hombre se aniquila la libertad, se va a abolir la individualidad de todas formas, sea con objetivos de la derecha o con los de la izquierda, ¿no? Por eso digo que es indiferente. El totalitarismo puede ser de derecha o de izquierda. Bien, ¿por qué 1984? Orwell terminó de escribir su novela en 1948, en esa soledad que le daba y concentración que le brindaba la isla de Jura, en Escocia. Y entonces, de 48 dio vuelta el número y quedó 1984. Eh, Al año siguiente, en 1949, la novela apareció y se hicieron distintas ediciones. Y Orwell falleció el año después de su publicación. Ya se había hecho reconocido como escritor con su famosa parodia sobre los totalitarismos en Rebelión en la Granja de 1945. Y 1984 se considera una obra genial, ejemplar, ya un clásico, es un referente obligado, ¿no? A la hora de hablar del género distópico. La distopía es la antiutopía, es lo contrario a la utopía. Em, si la utopía es el mejor de los mundos, la distopía será entonces el peor de los mundos. Siempre las novelas de género distópico suceden en tiempo futuro, un tiempo muy, muy lejano, pero que de alguna forma hay elementos que se nos hacen cercanos o predecibles. Son novelas que tienen un condimento mm, profético,
¿no? ¿Hacia dónde va el género humano? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Señalé aquí un, un párrafo de la novela de Orwell que quería compartir. ¿Por qué? ¿Por qué compartir este párrafo? Bien, porque eh, algunos sostienen, algunos críticos, que en 1984 se trata de más bien, más que de una novela, de un ensayo novelado, ¿no? Que es un ensayo. Es una opinión de Orwell sobre los totalitarismos y hacia dónde nos llevan, hacia dónde llevan a la humanidad, la política, ¿no? Es un ensayo político, sociopolítico, sociológico, hasta podemos decir psicológico, ¿m? Referente a la psicología social, un ensayo novelado, puede ser. Generalmente se lo toma como una novela, novela genial dentro del género distópico, pero puede ser considerado también un ensayo, ¿no? Algunos creen que es un ensayo directamente y otros un ensayo novelado, un ensayo con elementos de la ficción o directamente una novela. Bueno, cada uno tiene allí su particular juicio. Fíjense lo que Orwell dice esta, en este capítulo llamado La ignorancia es la fuerza. Aquí. La finalidad de los bajos, cuando la tienen, porque su principal característica es hallarse aplastados por las exigencias de la vida cotidiana, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en la que todos los hombres sean iguales. Y fíjense lo que dice en la página siguiente. Ninguna reforma ni revolución alguna han conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. Desde el punto de vista de los bajos, es decir, de las clases bajas, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos. Bien, Orwell descree absolutamente de las revoluciones, de los regímenes de carácter totalitario, sean el fascismo o el comunismo, o también regímenes anárquicos, porque la libertad absoluta es también una forma de totalitarismo. Hay que tenerlo presente a eso. Desde el punto de vista político, Orwell fue siempre un socialista demócrata, un socialdemócrata, ¿no? A la europea. Y en 1984, justamente, se estrenó la película, ¿no? De Michael Radford, una película que tuvo a John Hurt como Winston Smith, el principal protagonista de la novela, y a, como es Richard Barton, ¿no? Como O'Brien. Winston Smith y O'Brien son los dos personajes que van resaltando a lo largo de la trama. Y por supuesto aparece el amor, Julia. Hay una sociedad futurista. Bien, veamos de qué se trata. Aquí, como la portada lo indica, hay un ojo. Es el ojo que todo lo ve, es el ojo del gran hermano, el Big Brother, ¿no? El gran hermano o el gran amo. En esta sociedad futurista el mundo está dividido en tres grandes bloques: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. La novela transcurre en Oceanía, en una Londres, insisto, futurista, en la franja aérea 1. Bien, Winston Smith trabaja en el Ministerio de la Verdad y allí se encargan de falsear la historia y de que la ideología encaje con todos los aspectos de la vida, incluso con los sentimientos y la imaginación. En una telepantalla, el gran hermano, ¿no? Como imagen, se ocupa de estar omnipresente todo el tiempo. Un día, Winston Smith, ¿no?
va a realizar una tarea que es revolucionaria, que es la de revolucionaria en el sentido de que es algo para él y de algo que no tiene la libertad de hacer, que es seguir un diario personal. Visita una casa de antigüedades de Mr. Carrington y conocerá a Julia. Se introduce el amor. Y el amor, la sensualidad, están prohibidos, ¿no?, en esta sociedad. El partido único prohíbe la sensualidad y el amor como una forma de creatividad y liberación del ser humano. Este partido único, ¿no?, está integrado por los miembros internos, que son solamente el 2% de la población, los miembros externos, la burocracia, el 13%, y el resto es el proletariado. Bien, Smith pertenece a ese 13%, miembro externo. El poder absoluto sobre la cima de la pirámide del poder está el Gran Hermano. Y a este Gran Hermano se le suma un antagonista. Tiene que haber un antagonista para que la trama funcione. Y ese antagonista es la Hermandad, liderada por Emanuel Goldstein, que es titulado, ¿no?, es presentado como el traidor. En un libro, Goldstein se ocupó de decir que el Gran Hermano en realidad no existe. Y Orwell nos hace la pregunta si es que existe también el mismo Goldstein. Lo que sí sabemos es que existe el Ministerio del Amor, encargado de la justicia y de la tortura. Y allí O'Brien va a ejercer la tortura contra Winston Smith y contra Julia. Les hace un verdadero lavado de cerebro para que se olviden de todo pensamiento individual. Acabar con el sujeto, con la individuación. ¿Sí? O'Brien es un personaje perturbador porque puede ser cualquier burócrata y porque banaliza de alguna forma el mal. ¿Sí? Ahora bien, una vez que Smith es sometido a tortura en la famosa habitación 101, saldrá otro Smith, un Smith doblegado, sumiso, ¿no? Y la sumisión consiste no es solo en no pensar, sino que consiste en el doble pensar. El doble pensar es lo que podríamos definir como la soberbia del ignorante, ¿no? El decir y el no decir, el aceptar el no conocimiento como el conocimiento, acabar con el pensamiento crítico. Tanto Smith como Julia son sometidos a tortura y de allí, a partir de la tortura, posterior a ella, saldrán otros eh, personas, otros hombres, hombres que se someten a la voluntad del Gran Hermano de esta sociedad totalitaria. Tal ha sido el impacto de la novela que muchos hablan de la sociedad orwelliana en la sociedad del futuro. Vos tenés que preguntarte a qué habitación 101 te someten con otras formas sutiles de tortura, no con las ratas, que era lo que más aborrecía Smith, y entonces de una tortura tanto psicológica como física para hacerte cambiar la forma de pensamiento. Bien, los británicos han sido maestros en el género distópico desde El amo del mundo, de Robert Hugh Benson en 1907, ¿no? Un mundo feliz de Huxley en 1932. Y asimismo, esto también está relacionado con la ciencia ficción, con las novelas de Ray Bradbury, ¿no?, y las de Asimov. Pero no confundir nunca distopía con ciencia ficción. Son primas hermanos, pero no son lo mismo. Bueno, pensá si vivimos en una sociedad dominada por el Gran Hermano. ¿A qué Gran Hermano le temés o te estás vigilando? Mi nombre es Ariel Gares, un gusto. Chao.